días y muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido un bonito fin de año y un bonito año nuevo, que lo hayan pasado muy bien, que lo hayan disfrutado. Y pues estoy muy emocionado, la verdad, de estar aquí nuevamente, pues en un nuevo año, ¿no? Digo que no es nada especial, pero al menos, pues almáticamente un poco hace bien, se siente bien. Asimismo le pido al Señor que en esta mañana, pues sea Él quien nos pueda mostrar, nos pueda enseñar, nos pueda hacer crecer y entender la palabra que Él tiene para nosotros el día de hoy, y que lo recibamos con un gozo y con madurez, sobre todo, ¿vale? El tema que voy a hablar hoy es sobre qué significa 2026-66. No es cierto. Este año es fuerte. No es cierto. Es solo un mal chiste para romper el hielo. Los veo bastante serios. Y no, el tema que tengo hoy, la verdad, es sobre el ayuno, ¿vale? Un tema que no recuerdo cuándo fue de la última vez que se habló de eso aquí, pero pues yo creo que tiene bastante, ¿vale? Así que estuve entendiendo, gracias a Dios y a su revelación, un poco sobre ese tema y ese aspecto. Algunos que han estado desde hace poco tiempo para acá, pues han notado como que no ayunamos, así como realmente y originalmente lo hace la religión cristiana. Entonces, pues, hoy no solo para ustedes, sino aún para los que ya estamos desde hace tiempo, quiero ayudarles a comprender un poco más sobre este tema, ¿vale? ¿Sabemos todos más o menos qué es el ayuno o no? ¿Sí? Bien. Pues sí, básicamente, pues como les digo, la religión cristiana ya puso como que ayunar, ¿no? De una cierta forma. Para los que no sepan muy bien, bueno, es que ni siquiera yo tenía entendido bien el por qué, porque creo que hay, pues, de alguna forma como varios motivos. Hay algunos cristianos que lo hacen de alguna forma para que Dios les conceda alguna petición, para que Dios les conceda algún milagro. Otros dicen que es para ser más espirituales. Otros dicen que hay que someter a la carne. Otros lo hacen por otras personas. Es decir, si alguien está enfermo, pues dicen, no, pues oración y ayuno, ¿no? Entonces, la verdad es que hay varios motivos. Como yo nunca hice realmente esa práctica así como tal, pues no sabía bien el por qué. Tuve que investigarlo y preguntar a mis papás un poco sobre, pues, por qué se ayunaba originalmente en la religión cristiana. Pero básicamente algo que me llamó mucho la atención es que la religión tomó el ayuno y lo hizo una acción humana rutinaria, ¿ok? Eso hizo la religión con el ayuno. Y pues comento esto no porque el ayuno sea malo, sino porque creo que lo estamos haciendo desde un origen y con un motivo incorrecto, ¿ok? Y más adelante voy a empezar a explicarme mejor del por qué el ayuno sí es bueno, pero no como la religión nos los planteó desde que tengo memoria. Así que yo leyendo y estudiando me pude percatar que en la Biblia solamente se menciona una sola vez que Jesús ayunaba, o que ayunó, más bien. Ese pasaje en donde Jesús ayuna se es mencionado en 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ¿ok? Y sin embargo, solamente en uno realmente se menciona la palabra ayuno. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que o de dónde nosotros sacamos que no, pues que tenemos que ayunar todas las semanas, que tenemos que ayunar 2 veces a la semana, martes y jueves de ayuno? Sí, realmente Jesús, así como tal, solamente se menciona una sola vez que lo hace en la Biblia, ¿ok? Y quiero pasar por esos versículos. El primero es Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2.
El segundo va a ser Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. El tercero es Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Vale? Empezando por el primero, Mateo, ¿ok? Lo voy a leer. Pongan atención, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Marcos, capítulo 1, versículo 12 y 13, dice: enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Lucas 4, capítulo 1 y 2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ok. Son 3 textos diferentes, pero hablan sobre el mismo relato, sobre la misma historia, ¿ok? Y alguien que me diga qué curioso hay en estos 3 versículos, algo que note, algo, no sé, o sea, qué curioso tiene. ¿Por qué Jesús ayunó? ¿Alguna idea? Ok. Ok. Ok, bien, fíjense, voy a empezar, voy a tomar tantito el de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que notemos de este versículo es que, primeramente, Jesús fue lleno del Espíritu. ¿Ok? Jesús obedeció al Espíritu y fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Ok? Entonces, el ayuno o la abstinencia de comida que dice aquí, no fue su plan, sino fue una consecuencia de lo que el Espíritu le llevó a hacer. ¿Sí? No fue como que, voy a ir al desierto y ayuno, y entonces ya, soy espiritual. No, aquí dice que él fue lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu fue el que lo llevó al desierto. Como consecuencia de haber obedecido al Espíritu y haberle hecho caso, entonces ayunó, ¿ok? Pero la práctica principal no era el ayuno, ni ayunó para ser espiritual. Aquí dice lo contrario, ¿ok? Entonces, aquí dejar de comer fue una consecuencia del Espíritu. Dios no dijo, voy a dejar de comer para ir y escuchar a Dios. ¿Ok? No, él primero escuchó a Dios y el dejar de comer fue una consecuencia de eso. Unos versículos más adelante, pero bueno, de la historia, pero ahora en Mateo. Leí Lucas, pero en Mateo capítulo 4, versículo 4. Todos los versículos que dé, apúntenlos, por favor, quienes apunten, ¿vale? Después en su casa los repasan. Mateo capítulo 4, versículo 4. Lo leo yo igual. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Básicamente, Jesús respondió, mi dependencia de Dios es mayor que mis necesidades físicas. En la palabra de Dios está la verdadera vida y el verdadero alimento. ¿Ok? Entonces, tú haciendo caso a la voz de Dios, puede que te encuentres en una situación en donde puedas dejar de comer y no hay ningún problema. Porque el verdadero alimento y la verdadera vida es la palabra de Dios. ¿Vale? Y, ok, este es el único pasaje, historia, donde se menciona que Jesús ayuna, ¿vale? Pero sin embargo, yo creo que no es la única vez que Jesús ayunó, y creo que hay muchísimas más, ¿vale? Creo, de hecho, que Jesús vivía en un ayuno permanente. ¿Y por qué?
quiero ir al pasaje sobre, bueno, en Lucas 2, sobre cuando habla que Jesús era niño o adolescente de 12 años, que fueron a la fiesta de la Pascua, ¿ok? Él con su familia y todo. Y pasando los días, sus padres se dan cuenta, oh, Jesús no está, ¿no? Y pues se tienen que regresar a Jerusalén a buscarlo. Y, oh sorpresa, encuentran al niño Jesús, bueno, al adolescente, al chico, al joven Jesús, en el templo junto a los maestros. Pero justamente en el versículo en donde Jesús le responde a su mamá, que es Lucas capítulo 2, versículo 41, quiero leerlo, ¿vale? Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y respecto a este versículo hice un estudio etimológico, específicamente sobre las últimas 4 palabras, que son, me es necesario estar. El texto original está en griego. Y fíjense, en el texto original está conformado por 3 palabras. La primera palabra es dei, que significa es necesario, es inevitable, es obligatorio, ¿vale? Segunda palabra es einai, que significa ser o estar. Tercer palabra es me, literalmente me, que significa a mí. El significado de las 3 es necesario, es inevitable, es obligatorio, ser o estar a mí, ¿vale? Pero lo interesante de esto es que investigando más sobre esta construcción, es que dice que esta es típica en griego clásico koiné para expresar lo que debe ocurrir, lo que se espera o lo que está ordenado por la naturaleza de las cosas o por autoridad. Qué curioso, porque entonces fue la naturaleza de Jesús lo que le llevó a hacer o a realizar ese acto de madurez, ¿vale? Fue su naturaleza misma la que lo llevó a ir al templo, a estar interesado en los negocios de su padre, como dice el versículo. Él simplemente decidió hacer caso a esa vida, a esa naturaleza, ¿vale? Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Y esto es un ayuno. Para mí esto es ayuno. Lo que hace Jesús en ese versículo. Y fíjense, a los 12 años, por eso les digo, creo que Jesús vivía en un ayuno permanente. Pero ¿por qué eso es un ayuno? Porque Jesús en ese momento no le importó absolutamente nada más. ¿Ok? No le importó solo más que una cosa. Una única cosa le importaba: comer a Dios. Eso era lo único que a él le importó en ese momento. Él solamente quería hacer caso a la exigencia que le producía esa naturaleza que él portaba. Él no quería hacerse un estudioso de la Biblia, ni quería ser un entendidísimo en la religión, en las escrituras. No, no, no. Él simplemente estaba operando en una naturaleza. Y esa naturaleza, ¿qué le exigía? Pues comer a Dios. Le exigía crecer y alimentar su vida. Le interesaba el reino, ¿ok? La palabra del Señor. Y eso, para mí, es el único ayuno que Dios quiere y espera de nosotros. ¿Vale? Fíjense. Vamos a irlo poniendo cada vez más claro. Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34. Dice: mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y con esto quiero decirte
Tú puedes dejar de comer los días que tú quieras, ¿ok? Puedes ayunar si quieres 24, 48, las horas que quieras. Pero si tu razón de esa abstinencia de comida no es provocada por la naturaleza que te está exigiendo únicamente comer a Cristo, no es aceptable a Dios. Así de simple, ¿ok? A Dios no le interesa cuánto humanamente te castigas o cuánto puedes soportar. A Dios solo le interesa el fruto de la vida que depositó en ti, ¿ok? Que hagas caso de esa naturaleza que te fue impartida. El verdadero ayuno realmente es: no tengo hambre de nada más, solo quiero comerte a ti, Cristo, tu voluntad, tu palabra. Esto implica, no importa si me pierdo mi episodio favorito, no importa si me pierdo el estreno de tal película, no importa si no voy a tal lado, si no juego tal cosa, si no leo tal cosa, no importa si no voy a comer hoy con mi familia, o incluso no importa si no como en este momento, ¿vale? Ese es el verdadero ayuno, porque lo único que tu alma debe buscar y lo que tu espíritu te exige es comer de Cristo. Y ese, créanme, es el verdadero ayuno, dejarlo todo por comer a Cristo. Si tú el ayuno solamente lo reduces a dejar de comer unas horas, dejaste muy corto el ayuno. Dejaste muy corto el ayuno porque eso implica mucho más. Y si lo haces desde una opción humana, creyendo que te hará espiritual, pues mucho más, has reducido el ayuno a mucho más. El ayuno es algo súper profundo. Y la religión hizo un muy buen trabajo en superficializar lo espiritual. Y pues le funcionó bastante, porque hemos ayunado y ayunado y ayunado, y pues bueno, no sé si alguien realmente haya tenido resultados de eso. No critico a nadie, de verdad, no estoy criticando a nadie, solo lo comento. Pero ojalá en algún momento nosotros poder llegar a decir: tú eres mi alimento, Dios. Tu palabra, hacer tu voluntad es lo que me llena, es lo que me da verdadera plenitud. Ojalá en algún momento llegar a ese punto. Y llegar al punto de decir: bueno, si dejar de comer ahora es parte de obedecerte, entonces ese ayuno es el correcto, te lo aseguro. El dejar cualquier actividad por accionar a lo que nuestro espíritu nos está indicando, ese es el verdadero ayuno. Dejar de comer todo por querer comer a Cristo. Y no tener nada más valioso que hacer lo que Dios nos habla, ¿ok? El ayunar realmente es estar enfocado y centrado en querer escuchar a Dios. Eso es solamente. Que no te importe nada más. Que tu vida no tenga ningún otro interés más que la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es el ayuno. Enfoque extremo en Dios, en donde todo lo natural pasa a segundo plano. Pero si esto no es fruto de la vida que Dios depositó en ti, pues como lo comentaba hace rato, y perdónenme, y es feo, pero a Dios no le interesa. A Dios no le interesa lo que Abdi humano pueda hacer. Él solo quiere ver el fruto de la vida de su Hijo. Porque, fíjense, el tiempo de tratar con intenciones humanas, ese ya pasó, ese ya quedó atrás. Lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Gente sin Cristo, obviamente, lo que esperaba Dios, pues, eran buenas intenciones humanas, porque no podía producir nada más esa naturaleza caída. Nuestra realidad ahora, en donde Dios ya se imparte en nosotros, ya nos habita, bueno, entonces, sorpresa, a Dios ya no le interesa lo que el humano puede producir, sino Dios solamente busca el fruto de la vida de su Hijo, expresada en la iglesia. Y con esto,
fíjense, no recuerdo ni cómo, pero Dios me dio una luz en la historia de Caín y Abel. Todos la conocemos, ¿no es así? Bastante básica, es hasta la que te cuentan de niño, que en las clases de los niños, no, que Caín y Abel, y bla, bla. Bueno, historia en la que los dos dan una ofrenda a Dios. Qué curioso que una ofrenda Dios la ve con agrado y la otra pues no tanto, ¿ok? Y esto es una historia que ha causado un poco de conflicto a veces en la religión cristiana porque, bueno, a mí me han aparecido hasta videos de que explicando, no, porque Caín y Abel y por qué, y uno decía de que, mi pregunta es, no decía más bien, la verdadera razón es, ¿por qué Dios tenía que ver con agrado a uno si los dos eran pecadores? No, o sea, he visto muchos videos que intentan explicar esto y le dan mil interpretaciones, y no digo que la que yo voy a dar ahora es la correcta, sino yo sé que también algunas otras personas que forman parte del cuerpo tienen un entendimiento y una luz de esta historia mayor, ¿ok? Pero lo que Dios a mí me mostró es, bueno, fíjense, vamos a leerlo primero. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Lo voy a leer una vez más. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿De dónde era el fruto? De la tierra. Exactamente. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Qué curioso, porque yo creo que en esta historia Abel es una sombra de Cristo. Mientras Caín le da una ofrenda al Señor del fruto de la tierra, Abel le da el mejor fruto que su vida pudo producir. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Es decir, Dios no le interesa lo que la tierra, lo que la naturaleza humana puede producir, sino Dios le interesa el fruto de la vida que Dios ya depositó en ti, de su vida misma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fruto creen que es el mejor que le puedes dar a Dios? ¿El de la tierra o el de su vida? Exactamente, por lógica, el de la vida del Hijo de Dios. Y para eso necesitamos ver la riqueza que hay en Él, que hay en Cristo Jesús. Porque para ayunar, primero realmente tenemos que ver y conocer a Cristo, ¿ok? Es lo que necesitamos. Para esto, yo leía y lo tengo aquí anotado y le iba a poner la cita, se me olvidó, pero es una parábola que dice Jesús. Si no me equivoco, debe de estar en Mateo, pero en alguno de los evangelios está. Si alguien está muy interesado por saberlo, al final lo busco y se los digo. Se me pasó a anotarlo. Pero fíjense, llegar a un punto de conocer a Cristo, el reino, el evangelio, el propósito, que sea entonces como en aquella historia en la que Jesús contaba que había un hombre que encontró un tesoro en un terreno, ¿ok? Él encuentra un tesoro en ese terreno y yo no sé qué vio, seguramente encontró un tesoro súper valioso, súper rico, súper abundante, que vendió el 100% de sus posesiones, vendió todo lo que tenía, porque justo el precio de todas las cosas que él tenía era el precio de ese terreno, ¿ok? Entonces, encontró un tesoro tan grande que dijo, voy a venderlo todo por ese terreno, porque es la riqueza de ese tesoro es muchísimo mayor. Y entonces va, vende todo lo que tiene
y compra el terreno. Pues ese tesoro es Cristo, es el reino de Dios, es el propósito. Solamente tenemos que verlo, que conocerlo. Y entonces estoy seguro que dejaremos toda nuestra vida y solamente adquiriremos ese tesoro que está a nuestro alcance, que ya tenemos. Sí, es así. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Este texto también se menciona en Mateo y Marcos. Lucas 9, 23. Fíjense. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ya recuerdo por qué seleccioné el texto de Lucas, porque si no me equivoco en Mateo y Marcos no agrega el detalle de cada día, pero Lucas sí. Lucas dice, tome su cruz cada día y sígame. Y esto lo puse porque quiero comentar que el ayuno y la cruz tienen mucho que ver, tienen mucho en común. Porque, ¿cuál es el objetivo del Evangelio? Como ya lo hemos comentado, el objetivo del Evangelio es matarte. ¿Ok? Ese es. Tenemos que matarte porque lo que nos interesa es que tú expreses la vida de Dios, no que te expreses a ti. Entonces, ¿qué pasa si no comes? Pues mueres, exactamente. Entonces el ayuno y la cruz van de la mano. Y el ayuno te ayudará a que pases por completo a la cruz, porque será lo que te haga dejar de comer todo y comer del único pan que realmente te saciará y te llenará. ¿Vale? Así como nuestra naturaleza humana nos exige comer para que funcione correctamente, asimismo la naturaleza de Cristo nos exige comer de Dios y alimentarnos solamente de Él. Realmente a veces no le hacemos caso, pero te aseguro que esa naturaleza exige y quiere alimentarse de Dios, de su palabra. ¿Y cuándo será el día en el que haremos caso a esa hambre del Espíritu? ¿Cuándo será el día que le hagamos caso? Que realmente nos propongamos y digamos, bueno, pues haré caso a esa hambre espiritual. Y con madurez realicemos lo que el Espíritu nos exige. Nos dejemos de las cosas y todo lo que puede ofrecer este mundo, esta vida humana. Y entonces ahí estará la diferencia entre una iglesia orgánica, como se nos ha mencionado muchas veces en las conferencias de aquí, ¿ok? Sí hemos hablado de escuchar sobre una iglesia orgánica, ¿ok? Entonces ahí estaremos y seremos una iglesia que sea únicamente movilizada por la vida de Cristo en nosotros. Es el objetivo, no solo unos, tenemos que hacerlo todos. Tenemos realmente que hacerlo todos. Y si tú no sientes esa hambre del Espíritu, pues realmente ocúpate de eso y pídele al Señor que te muestre a Cristo, que te permita ver. Oren y pídanle, acuérdense que Dios le da al que pide. ¿Vale? Y entonces iremos con hambre a comer a Cristo, porque en Él está la única y verdadera plenitud. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús es realmente el pan de vida. Él es el que realmente nos llena. Cuando lo comamos a Él, estoy seguro de que no vamos a querer comer de ninguna otra cosa. Estoy 100% seguro que Él será el único que nos dé plenitud y que nos hará desechar todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Porque Él es el verdadero pan de vida.
Jesucristo. Cuando comamos de Él, cuando coman de Él, se darán cuenta que es así. Se darán cuenta que Él es el que da plenitud a la vida, lo que te hace decir, no necesito esto, no necesito lo otro. Tengo algo mucho mayor y mejor en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Entonces ahí, cuando estemos plenos en Cristo, tenemos un mucho y más correcto, mucho mejor y más correcto funcionamiento como iglesia. En ese punto en el que tengamos la plenitud por comer a Cristo. Porque lo que hagamos desde la plenitud del Señor nos hará no necesitar comer de nada más, de ningún alimento humano. Implica todo. Implica acciones, implica reconocimiento, actitudes, actividades, lo que sea. Lo que este mundo puede ofrecerte, entonces lo podrás desechar porque tienes algo mucho mayor. Cualquier ego humano, cualquier reconocimiento, dinero, placer, todo lo que esta vida te puede ofrecer, sabes que tienes algo mucho mayor, algo mucho más real en Cristo Jesús. Si Dios realmente es nuestra plenitud y comemos de Él, y Él realmente nos llena, entonces sucederá como en aquellos pasajes, en el texto de Mateo 6, que es en Mateo 6 hay muchas cosas interesantes, pero menciona sobre la oración, sobre las ofrendas y el ayuno. Pero sobre eso resalta un punto y es que pues no lo hagas para que sean acciones visibles, que no lo andes anunciando a todos. Dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Porque dice que si tú lo haces para eso, pues esa será tu única recompensa. No habrá más que el reconocimiento humano. Y eso sí te lo dan. Pero cuando realmente estamos plenos en el Señor, cuando realmente Él nos llena, entonces haremos todo desde, por y para Él. ¿Ok? No necesitaremos ningún reconocimiento humano. No necesitaremos que nos digan, oh, qué bien lo hiciste, oh, no, yo lo necesitaba, o que nos digan un simple gracias. A veces la gente se ofende porque ni un gracias le dieron, pero créeme que cuando tú haces todo desde la plenitud del Señor, no necesitas nada de eso, porque la verdadera recompensa la obtendrás en su vida. La verdadera plenitud la tienes en Él. Haremos todo por, para y desde Dios. Él es nuestra plenitud. Y lo que hagamos debemos de hacerlo, como les comenté, por, para y desde Él. En Él está nuestra recompensa. Hacer todo desde el amor, como ya lo hemos hablado, operar desde el amor. Un pensamiento como por ejemplo, cuando tenga tiempo estudiaré, o al rato oraré, o al rato escucharé tal conferencia, o no sé, de alguna forma aplazar las actividades espirituales, pues como lo son la oración, como lo es el estudio, como lo es la adoración. Cuando el alimento espiritual pasa a ser algo secundario en nuestra vida y no una completa prioridad en ella, es por eso, una disculpa, pero es por eso que, pues por eso el hombre humano nunca opera correctamente, porque eso es antidiseño, ¿ok? El diseño original en el que se creó el hombre, pues realmente Dios nos dio una vida para que la podamos administrar correctamente, para que podamos hacer uso correcto de ello. Dios creó un diseño del hombre y el problema es que pues nosotros mismos nos sacamos del diseño, nos sacamos de ese diseño que Dios creó y entonces fuera de ese diseño obviamente funcionamos mal. Como hombre, como familia, incluso como iglesia, por no vivir en el diseño original.
Así que es importante comprender y entender ese diseño principal que Dios creó para nosotros, porque realmente Dios tiene un diseño para el hombre en el cual pues casi no habitamos en él, y es por eso que, pues, ¿por qué tantos problemas? Pues porque obviamente si el hombre no está viviendo bajo ese diseño, pues obviamente va a funcionar mal, va a tener una mala operatividad. Y fíjense, Génesis 1 y 2, los capítulos, todos los conocemos, ¿no? ¿Quién no ha leído Génesis 1 y 2? Yo lo he leído miles de veces desde niño. Desde niño he leído Génesis 1000 veces. Porque además siempre empezaba de que no, ahora sí voy a leer la Biblia completa. Acababa Génesis, Éxodo, ya en Levítico titubeaba, Números ya no llegaba. Entonces, pero como siempre empezaba en Génesis, ahí ese lo leí cantidad de veces. Pero bueno, Génesis 1 y 2, ahí encuentran relatos muy similares y son observadores. Pero no es de que se repita, no es de que, no, pues está repitiendo. ¿Por qué volvieron a escribir lo mismo aquí? Si ya lo dice en el 1, ¿por qué de nuevo en el 2? Bueno, si lo han notado, se repite un poco. Pero no es realmente que se repita, sino que Génesis 1 y 2 está escrito, ¿cómo decirle? Pues como desde dos perspectivas o dos realidades diferentes. Si ustedes leen Génesis 1, se darán cuenta del diseño original y el diseño en el que Dios quiso que el hombre habitase y operase. En Génesis 2 cambia un poco porque ya ahí empieza a narrar todo desde desde la naturaleza caída. ¿Ok? Eso sucede. Es solo un ejemplo de que en el diseño correcto de Dios es donde el hombre funciona correctamente. De hecho, un ejemplo de eso, para que me explique un poco, en Génesis 1, cuando Dios crea al hombre a la mujer, pues le dice, multiplícate. Le dice, pues, multiplícate y todo eso. Pero realmente sabemos que se refiere a la vida de Dios, como lo hemos comentado aquí otras veces. Se refiere no tanto a los humanos, sino multiplica esa vida que yo deposité en ti. Cosa que en Génesis 2 ya no les dice. Sin embargo, en Génesis 3 ya les dice, no, pues ahora, mujer, te va a costar tener hijos, te va a doler. Solo para que vean la diferencia. Y, pues, solamente quiero decirte con esto que no importa el tiempo que te tome, o sea, debemos de operar, sí, en un entendimiento en el que no importa el tiempo que te tome, no importa lo que estés haciendo, si Dios quiere hablarte algo, si Dios quiere mostrarte algo, si Dios te exige algo, o si Dios quiere que hagas algo, dejemos todo, dejemos de hacer lo que estamos haciendo y hagámoslo. Porque como les digo, eso nos dará y nos hará un correcto funcionamiento como iglesia. Y sí que necesitamos funcionar correctamente como iglesia, corporativamente. Ese es otro tema. Pero necesitamos regresar al diseño y el ayuno es justo lo que nos hará llegar a eso. Nos hará, pues como les dije, comer únicamente a Cristo, tener solamente hambre de Él. Entonces ahí operaremos bajo el diseño correcto, ahí funcionaremos correctamente, ahí seremos útiles para el reino, verdaderamente útiles. Ahí realmente mostraremos el amor y solamente así es como haremos que seamos personas de fe. Como hablaba en mi conferencia pasada, en que la fe no empieza en la mente humana, no empieza en nosotros, sino la fe primeramente proviene de la palabra de Dios. Bíblicamente ahí está. Ahora se nos dice que la fe es como esperanza, pero bíblicamente la fe era escuchar a Dios y entonces yo realizaba algo. Y así,
Si Dios te dice que hagas algo y ese algo implica un día sin comer, por ejemplo, pues está súper bien, seguramente lo soportarás porque tu actitud, tu acción proviene de lo que Dios te dijo, ¿me explico? Y eso es, pues más que nada eso es lo que yo quería comentarles hoy. Un ayuno correcto, un ayuno que no se basa, ni lo hacemos tan pequeño, en solo dejo de comer tales horas y obtener algún resultado de eso, sino realmente cambiar la mentalidad, escuchar a Dios, y si lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te muestra o te exige es, tengo que dejar de comer ahora, pues está increíble porque realmente Dios es el que nos llena, Dios es el que nos da plenitud. ¿Sí? ¿Me expliqué? Disculpen, pues no soy conferencista, no soy el mejor explicando, no soy el mejor, pues exponiendo un tema. Al contrario, pues mi trabajo, lo que yo hago es literalmente todo físico. Ni siquiera tengo que usar la boca. Entonces, pues, nada. Espero lo de hoy, pues, su espíritu lo haya recibido. ¿Ok? Espero lo de hoy su espíritu lo haya recibido y espero salgamos de aquí pues con una mentalidad madura y consciente de que lo que escuchamos aquí cada domingo es necesario para ir a nuestras casas y no llegar con un pensamiento de, ya escuché, ya 12 en punto, 1 en punto, ya cumplí hoy. Entonces nos olvidamos de Dios y ya vivimos nuestro domingo y descansamos y relax. No, creo que realmente lo que deberíamos de hacer cada domingo que salgamos de aquí es ir con la impaciencia y con la necesidad de que, estuvo increíble lo que el pastor o lo que quien haya estado aquí hablando, estuvo increíble, necesito conocer más de ello, necesito que Dios me revele más, que me muestre más de eso, a ver qué textos me dio, pues voy, los busco y busco hacer crecer esa semilla que fue depositada hoy en ustedes. Sí, es la mentalidad con la que deberíamos de salir de aquí, no con una mentalidad de, ya cumplí, bueno, ya, bye. Salimos de aquí y ya jamás nos acordamos hoy de nuevo, o incluso malamente en la semana. Eso ya debería de estar alejado de nosotros, ¿ok? Y pues nada, espero tengan un buen año, primer domingo del año. Espero les vaya muy bonito y que sobre todo, pues, hagan caso a esa voz del Espíritu, a esa naturaleza que Dios depositó en ustedes, que hagan caso de ella y que cumplan lo que Dios quiere que cumplan este año, ¿vale? Y pues nada, muchas gracias a todos, que tengan un buen domingo de estudio. Pues, bye a todos los de las redes, bye.